Hola, buenos días. Mi nombre es Max Huber, soy el director del diplomado de farmacología clínica. Hoy día vamos a hacer la clase presencial de clínica complementos. Me acompaña el doctor Pablo González, quien va a hacer buena parte de la primera parte de esta presentación, y yo haré la segunda. Bueno, ¿qué tenemos dentro de la estructura del diplomado para entender cómo hemos avanzado? Partimos con las bases de la farmacología clínica, para después tomar los clínicos agudos, después los crónicos, y ahora vamos a terminar con lo que son los complementos. Con eso, los objetivos de este curso número 4, nos vamos a ir a lo que son hematológicos e inmunológicos, a entender lo que son los anticuerpos monoclonales, las buenas prácticas de prescripción, la dispensación, seguimiento y adherencia, es decir, todo el flujo desde el médico recibe al paciente, prescribe, y cómo se hace la devolución en un flujo que vamos a explicar más específicamente, más tranquilamente a posteriori. Profundizar lo que son las RAM, pero ahora llevado a un concepto más amplio, que son los problemas relacionados a los medicamentos. Las reacciones alérgicas a los medicamentos pueden ser una parte, pero hay otras que está tomando un medicamento que no necesita, o no toma un medicamento que necesita, etc. Eso se va a profundizar a continuación. Después, ¿qué es la receta electrónica que hoy día tan en boga? Y cuál es una parte importante en esto que tiene que ver con la clasificación ATC, respecto a qué estamos generando como alternativas entre el equivalente farmacéutico, el equivalente terapéutico y la alternativa terapéutica. Después un capítulo relacionado bien corto de intoxicaciones, para entrar finalmente a lo que es la fuente, de dónde provienen los nuevos fármacos y cómo se diseñan estos. Bueno, entonces veremos en la primera parte del curso, vamos a ver los antianémicos antitrómbicos, heparinas y anticoagulantes orales, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales. De eso dará cuenta el doctor González. Hacemos un break y después continuamos con el ciclo de prescripción y seguimiento finalmente, lo relacionado a las PRM, el sistema de receta electrónica y los nuevos fármacos y estudios clínicos. Eso va a ser en síntesis, partido en 2, 4 y después hasta la 8. Entonces, dejo con ustedes a Pablo González para que ilustre respecto a lo que son antitrópicos y antianémicos. Muchas gracias, Max. Muy buenos días. Gracias por la asistencia. También buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del streaming. Este curso, la verdad es que aquilata varias cosas que son ya de orden bastante práctico dentro de la utilización de medicamentos, e incluye dos áreas particulares. Una que está en desarrollo, que en realidad no es novedosa, porque hay un aspecto de esto que es del uso de inmunoglobulinas como medicamentos, que ya está intencionado desde hace muchos años, pero que ha tenido un boom y ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 5 o 10 años. ¿Ya? Pero esto existe desde hace unos 40 o 50. Por lo tanto, dentro del proceso ya que nosotros vamos a abordar, vamos a tener básicamente dos etapas. Uno que dice principalmente dentro del área del contexto de todos los fármacos que tienen acción a nivel sanguíneo. Vamos a ver principalmente los que regulan los procesos de coagulación, ¿ya? Y anticoagulación. Y después vamos a ver y nos vamos a acercar un poco más a lo que es la parte más inmunológica, ¿ya? Y el contexto de acción que hay de fármacos en este aspecto. Cuando nosotros queremos abordar esta temática, uno de los aspectos importantes es separar dos grandes áreas. Uno, lo que son los procesos de tipo coagulantes, ¿ya? Que finalmente llegan a la formación de un coágulo rojo, ¿ya? La típica costra que uno puede evidenciar cuando se hace una herida en la piel. Y los otros procesos que llevan normalmente a la conformación de un trombo o de un coágulo blanco, de un trombo blanco o un coágulo blanco, que en el fondo principalmente está hecho por plaquetas. En ambos aspectos son complementarios, obviamente, dentro del mismo proceso de coagulación, pero tienen factores distintos y por lo tanto la farmacología para llevar a cabo estos procesos es diferente. De ahí entonces que nosotros tenemos
que recordar la diferencia que tenemos entre los mecanismos hemostáticos primarios, ya los que van a regular básicamente también la producción adecuada de los hematíes, que no vamos a profundizar mucho en eso porque en realidad es más orden del punto de vista hematológico, pero principalmente lo vamos a abordar para todo lo que es los suplementos que se necesitan en algunos casos para mantener una producción normal de glóbulos rojos en caso que haya deficiencia o anemia. Vamos a también llevar a cabo una revisión de las características de los efectos, de los usos adecuados, del criterio de selección, contraindicaciones, ¿no es cierto?, de estos fármacos antitrombóticos y antianémicos. Y básicamente nosotros siempre tenemos una mirada muy similar o muy homogénea de los medicamentos, en términos de que queremos saber cómo actúan, para saber algunos y explicar algunos efectos adversos que están relacionados con este tema de los mecanismos de acción, que se explican mucho. Después ver algunas de las RAM ¿ya? Y contraindicaciones. Las RAM normalmente son mecanismos que nosotros desconocemos o que se sabe muy poco, pero que están asociados también al uso fármaco, por eso aparecen las RAM. Pero que no se profundiza mucho en la investigación de ellos, pero están ahí, digamos. Y obviamente también todo lo que es la condición que tiene el paciente. Y eso hace distinto un curso de farmacología básica a un curso de farmacología clínica. La farmacología clínica nosotros debemos precisar las condiciones en las cuales nosotros vamos a recibir un paciente, que no son las del libro, no son las de un capítulo aislado. El paciente viene con su historia, entonces tiene una edad, tiene un trabajo, tiene hábitos de consumo, tiene varias cosas que normalmente influyen en la terapéutica. Ni hablar si tiene otro tipo de patología concomitante con la que queremos tratar y que obviamente si está tratada con medicamentos, esa otra patología, aparecen otras figuras que son las interacciones también. Entonces eso tratamos de abordarlo de manera más o menos homogénea dentro de la presentación. Acá vemos que dentro del proceso, cuando nosotros vemos ya o evidenciamos un daño vascular, vamos a ver que va a haber una exposición, ¿no es cierto?, de las zonas subendoteliales, vasculares, y que estas normalmente tienen la capacidad de poder llevar a cabo la activación de los procesos que son convocadores ya, o activadores de algunos elementos sanguíneos para poder entonces proceder a la configuración de este trombo blanco. Dentro de esto, la fibronectina, el colágeno, que están en la zona subendoteliar, ya el factor de von Willebrand, que está también acá en la sigla, son los elementos que de manera más potente e intencionada gatillan la activación de estos procesos. ¿Ya? Hay otros más, pero que en términos de ponderación son menores frente a estos tres. La adhesión plaquetaria normalmente se lleva a cabo a través de la activación de la plaqueta con estos factores y después la liberación desde las mismas plaquetas que están activadas de algunos factores quimiotácticos que son convocadores y activadores de plaquetas que están en el entorno. Por lo tanto, también son señalizadores, por ejemplo, serotonina, tromboxano, ¿no es cierto?, el ADP, que pueden entonces llegar a otra plaqueta, activar esa plaqueta, generar la convocatoria y agregarla. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos también otro elemento de tipo químico que nosotros normalmente son los que utilizamos con medicamentos para poder interferir este tipo de respuesta. En el caso que haya alguna duda, pregúnteme al tiro, no esperen que vaya terminando porque en realidad yo hablo harto, entonces no lo voy a dejar intervenir, digamos, si esperan que les pregunte. Al tiro. Esto lleva entonces inevitablemente a lo que es una convocatoria, agregación, adhesión de una plaqueta con otra y vamos a tener entonces la formación de este trombo plaquetario, que es lo que todos nosotros conocemos. ¿A qué tributa este trombo plaquetario? Principalmente a tener microhemorragia. O sea, las petequias son la manifestación de que hay un problema con este sistema trombótico blanco. Por lo tanto, nosotros todos esos pequeños sangramientos que tenemos día a día con traumas muy pequeños y que normalmente no son un problema para nosotros, es debido justamente a que tenemos este sistema intacto y nos protege. Perdón. Aquí aparece un resumen ya de lo que estábamos conversando recién. Si ustedes se fijan, está graficado acá las células endoteliales, ya este endotelio intacto, acá está las células endoteliales, el endotelio tiene una discontinuidad acá, queda expuesto entonces, ¿no es cierto?, las células subendoteliales, matrices extracelulares, el colágeno, factor de von Willebrand. Vamos a ver que esto gatilla entonces la
a través de la interacción con receptores específicos en las plaquetas, la activación de las plaquetas, ¿no es cierto?, a través del GP1B, por ejemplo, el factor de von Willebrand, el colágeno a través del GP1A, 2A, provocan entonces esta activación. Estas plaquetas activadas van a tener entonces la función primero de comenzar a liberar tromboxano, ADP, serotonina y otros elementos hacia el entorno, y eso hace entonces que las plaquetas que están aquí en el entorno se vayan agregando. Pero eso no es suficiente. Ya cuando nosotros tenemos la convocatoria de las plaquetas, estas plaquetas son llamadas y llegan. Pero eso no significa que van a estar invitadas a sentarse a la mesa. ¿Cómo se sientan a la mesa? ¿Cuál es la silla? En este caso nosotros tenemos aquí algo que las ata, y es justamente el fibrinógeno que interactúa con receptores que son los YP2B3A, que están presentes en las dos plaquetas que se anclan, y este que sirve entonces para tener finalmente la unión de las plaquetas, y los tromboxanos tienen una potente acción también en función de la concentración. Mientras más se acercan estas plaquetas del entorno al lugar en donde se están liberando tromboxanos, esa concentración más alta de tromboxanos hace que la plaqueta cambie su forma. Ya no es alargada, sino que se puede contraer, se puede deformar y anclar en zonas muy estrechas, y por lo tanto va comprimiendo este trombo blanco y permite entonces que se solucione este problema de microsangrado. ¿Ya? Dentro de esto... Pero al final es el fibrinógeno el que hace que... Principalmente... O sea, cuando se produce el daño, digamos, el endotelio va liberando factores que van haciendo que las plaquetas se vayan uniendo, y finalmente el fibrinógeno es el que hace como digamos... Hay una suerte de pegamento, entre comillas, entre plaqueta y plaqueta. Sí. Pero las plaquetas quedan laxas. Si solamente uso el fibrinógeno me permite que estas se unan y que no se separen. ¿Ya? Es una adhesión fuerte. Pero estas quedan laxas, que hace que las plaquetas efectivamente sufran una contracción y cambio de forma de su cuerpo plaquetario. Es la contracción, la acción de tromboxano en concentraciones más altas. Ese difunde a las plaquetas. Va en el fondo activando todo Claro, entonces como las plaquetas que están aquí liberan tromboxano, y estas que están acá también cuando llegan liberan más tromboxano. ¿Un feedback positivo en el fondo que se genera ahí o no? No, lo que ocurre es que las células normalmente funcionan de manera natural con respuestas diferenciales a concentraciones del mismo tipo de mediador químico. Nosotros aprendimos muy clásicamente que la respuesta era como única. Bueno, hoy día ya sabemos que no es así. Nosotros sabemos que con concentraciones bajo de un mediador, de un segundo mensajero, por ejemplo, la célula responde de una manera. Y el mismo segundo mensajero, que cuando aumenta su concentración intracelular, da una respuesta distinta. Entonces, ¿los tromboxanos provocan convocatorias? Sí, claro. ¿Activan las plaquetas? También. Pero cuando la concentración es más alta, y eso ocurre en el entorno en donde está el daño, induce la deformación de la plaqueta. Y eso permite que se compacte. ¿Alguna otra duda? ¿No? El otro 50% de la asistencia. Esto grafica un poco de manera más, digamos, lúdica lo que estamos conversando. Las plaquetas son estimuladas no solo a través de algunos compuestos que libera una plaqueta para que sea percibido o detectado o estimulado hacia la otra plaqueta, sino que también tiene algunos mecanismos intracelulares de autoestimulación. ¿Ya? Eso también es relevante tenerlo claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener, como ya lo habíamos comentado, vamos a tener el ADP, ya prostaglandina E2, la prostaglandina E2, ya la serotonina, que pueden migrar efectivamente de una plaqueta a otra para llevar a cabo esta estimulación, pero estos mismos mediadores químicos son los que provocan entonces que la plaqueta se autoestimule. Por lo tanto, aquí hay una autoestimulación y una convocatoria de estimulación de otras plaquetas que no estaban estimuladas. Obviamente estos sistemas, ustedes lo deben tener bastante claro, no pueden quedar bajo ningún tipo de control. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de formar trombos que tapan algunas vías, algunos vasos sanguíneos, es obvio que debemos tener un sistema que evite la formación de estos trombos para que no claudique el riego de alguna zona y que tengamos alguna suerte de infarto de una zona o simplemente disminución del flujo sanguíneo que no es operativo, digamos. Por lo tanto, tenemos varios mediadores, como la catecolamina, en este caso la trombina, el colágeno en muy bajas concentraciones, las prostaciclinas, que van a llevar a cabo entonces una suerte de inhibición de la agregación de las plaquetas.
Entonces, ¿cuál es lo relevante? Es que nosotros revisamos que existe COX, ya existe una COX que está en el endotelio, la célula endotelial acá, y tenemos una COX que es constitutiva, ¿no es cierto?, de las plaquetas. La COX que está aquí, esta constitutiva, normalmente lo que hace es poder llevar a cabo la síntesis, liberación y aumento de concentración de tromboxano, ¿ya?, que son agregantes plaquetarios. En cambio, la COX que está acá, lo que hace es catalizar principalmente la síntesis de prostaciclina, que es un antiagregante plaquetario. Por tanto, cuando el endotelio está incólume, no está dañado, prima entonces la liberación y síntesis de prostaciclina, que evitan la formación de trombos porque no son necesarios. Pero cuando hay un daño, entonces se aumenta la producción de tromboxano en función de la activación de las plaquetas con los factores estos subendoteliales. ¿Ya? Así es que dentro del proceso de regulación, nosotros vemos que... Se me pasaron varias, no sé por qué. Nosotros vemos que tenemos entonces esta heteroestimulación, autoestimulación, regulación, ¿no es cierto?, externa, y también vemos que el AMP cíclico, el GMP y las concentraciones intraplaquetarias de calcio regulan de manera importante entonces lo que es la cantidad de actividad que tiene la plaqueta en función de su agregación y de su contracción para poder llevar a cabo entonces estos procesos de cerrar algún tipo de brecha con una hemorragia. Bueno, eso en el fondo como para contextualizar un poco lo que es los distintos grupos farmacológicos que están intencionados para poder intervenir en caso de que nosotros tengamos la formación de un trombo y que normalmente puede llevar a complicaciones mayores como tener un trombo más grande y que sobre todo son complejos cuando van a claudicar algún vaso sanguíneo grande, porque eso obviamente implica que el tejido en un órgano, en un miembro, va a tener problemas importantes. Entonces, dentro de los fármacos que nosotros normalmente tenemos, ya de los antitrombóticos, después vamos a ver los antianémicos un poquitito, pero principalmente los antitrombóticos, tenemos los clásicos, ya el ácido acetilsalicílico se ha ocupado durante muchos años como antitrombótico. Una de las propiedades más que tiene el ácido acetilsalicílico, tiene 5, que son tremendamente potentes y que se ocupan en clínica diariamente. Y que obviamente, si uno sabe que el ácido acetilsalicílico tiene 5 propiedades, uno no puede desligar la actividad de esas propiedades de las otras, ¿no es cierto? Entonces, no sé si lo recuerdan del curso 1 o de las clases de pregrado también uno lo puede aplicar. Si el ácido acetilsalicílico, ya nosotros aquí vemos una gráfica de lo que es el efecto, ¿no es cierto?, terapéutico. Mi letra nunca fue buena, así que por favor no me critiquen por eso. Con la concentración yo voy a ver que efectivamente voy a tener algunos tipos de efectos que con bajas concentraciones, por ejemplo acá con 80 miligramos, yo tengo mi efecto antitrombótico. Con dosis un poco más alta voy a tener un efecto antipirético, ¿no es cierto?, analgésico. Con dosis un poquito más alta, ya un efecto antiinflamatorio. Y con dosis más alta voy a tener un efecto ya que nosotros no queremos, con el ácido acetilsalicílico, que sería, por ejemplo, la tinnitus. ¿Ya? Y eso es como la puerta de entrada, aquí ya están apareciendo solo efectos adversos. Y con eso teníamos claro dos cosas. Uno, que no importa cuánto más aumente la concentración o la dosis que yo le doy a un paciente, esto tiene un efecto techo, por lo tanto no aumenta la efectividad, ¿ya?, ni obviamente la resolución del cuadro que tiene el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que está tomando ácido acetilsalicílico como antiinflamatorio, es obvio que ya tiene los efectos de antipirético, analgésico y antitrombótico cubiertos. Entonces, en algunas ocasiones puede ocurrir porque el paciente ve dos clínicos de manera distinta, en que uno está tratando un proceso inflamatorio, que no es lo común usar ácido acetilsalicílico, pero a veces ocurre, y no sabe que está el paciente en tratamiento ya con ácido acetilsalicílico y le puede agregar un ácido acetilsalicílico como antitrombótico de 80 miligramos. Entonces, ahí a veces ocurre una suerte de incompatibilidad porque hay un efecto sumativo de la droga y vamos a tener entonces quizás una dosis, si ya estamos en el efecto antiinflamatorio, que va a ser muy cercano a la aparición de efectos adversos y que el paciente después vuelve a donde nosotros
y nos dice, ¿sabe qué? Resulta que yo empecé a tomar el medicamento último que me dieron y empecé con problemas, escucho pitos en el oído, me está doliendo ya el estómago, cualquier otra manifestación. Entonces, en orden de ese tipo de cosas, uno siempre debe tener presente cuál es la dosis en la cual aparecen los distintos efectos, sobre todo en estos que tienen fármacos, que tienen muchos efectos seriados y que van apareciendo en función justamente de la dosis. Así es que, perdón, uno de las consideraciones importantes, sobre todo con el ácido acetilsalicílico, que además ocurre que los pacientes ocupan ácido acetilsalicílico de manera espontánea, o sea, ellos se automedican y obviamente no conocen mucho de farmacología, mucho de ellos, y por lo tanto no van a poder prever este tipo de efectos, digamos. Después tenemos otro grupo que son, bueno, lo vamos a ir viendo en detalle acá, que son de la familia de la inhibición del ADP, que son la ticlopidina, clopidogrel. Ya tenemos otro más como prasugrel, cangrelor, que todavía no han incorporado mucho su uso en clínica, pero sí se ocupan en el país en algunos tipos de situaciones. Pero principalmente ticlopidina y clopidogrel, de estos son los que más se utilizan. Tenemos también otros tipos de compuestos, por ejemplo, que inhiben lo que es la utilización del receptor GP2B3A, que veíamos que es el que interactúa con el fibrinógeno para anclar ya una plaqueta con otra. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Puedo efectivamente utilizar la aspirina, que inhibe de manera irreversible, en este caso, a la COX-1, porque la aspirina acetila ¿ya? a la COX, y por lo tanto vamos a tener allí una disminución de la producción de tromboxano y vamos a tener disminución entonces, uno, de la convocatoria plaquetaria a través de este mediador, y segundo, vamos a tener también una disminución de lo que es el cambio de forma de las plaquetas, porque los títulos en el sector que está con la producción de tromboxano va a tener menor concentración de tromboxano. Y por lo tanto, es posible, ya es altamente probable, que no tengamos este cambio de forma de las plaquetas que normalmente ocurre cuando se contraen para formar entonces este aquilatamiento del trombo blanco. Otro mediador que también lo habíamos visto, que es el ADP, efectivamente se bloquea con la acción de ticlopidina y clopidogrel, ¿ya? Por lo tanto, uno normalmente cuando realiza o lleva a cabo asociación de fármacos, lo más eficiente es asociar fármacos que tienen distintas vías. ¿Ya? No contribuye mucho ocupar un analgésico antiinflamatorio para un dolor de la familia de los propiónicos y también ocupar alguno de los salicilatos, porque ocupan básicamente la misma vía. Entonces ocupamos distinto, podemos ocupar un paracetamol con morfina, podemos ocupar antiinflamatorios con morfina, pero no usamos la misma vía. Por lo tanto, acá no es muy adecuado usar como antitrombótico en caso de que no tenga un muy buen efecto. La monoterapia, asociarla con otro de esta vía, o ocupar dos de esta vía. De hecho, existen preparados que ya vienen con la asociación ya de ácido acetilsalicílico con ticlopidina o con clopidogrel. Esa asociación es tremendamente potente porque va por dos vías distintas que se complementan. Y eso se agradece, digamos, en los casos que nosotros tenemos pacientes que no responden bien. Y en el caso de la inactivación, ya en este caso la deshabilitación de la función del receptor GP2B3A, también puede ser bastante útil, así mirándolo como, digamos, en la gráfica. El detalle está en que todo esto confluye en una sola vía. Cuando nosotros tenemos esa figura, farmacológicamente hablando, cuando confluye en una vía, lo mejor es suspender la actividad en la vía final. En este caso, para que haya efectivamente agregación plaquetaria y adhesión de una plaqueta con otra, si yo interfiero efectivamente en la acción del fibrinógeno en este punto, aunque las plaquetas sean convocadas, no se van a unir y el flujo sanguíneo la va a arrastrar igual. Por lo tanto, la asociación con estos otros fármacos, la verdad es que no es tan necesaria, ¿ya? Y por lo menos yo no he leído alguna patología que haya sido probado y se esté utilizando asociaciones de ese tipo, hasta ahora no. Bueno, aquí aparece un resumen, básicamente lo que les he comentado hasta ahora. En el caso de clopidogrel con ticlopidina, disminución de la agregación plaquetaria, ya son antagonistas, en este caso, irreversibles del ADP. Hay un pequeño problema con
ticlopidina y clopidogrel que uno debe considerar. Estos son profármacos. Entonces, ahí es donde uno tiene que también tener claro en el criterio de uso del fármaco, que cuando hay una persona, ya un paciente, que tiene algún tipo de modificación de su actividad metabólica a nivel hepático, que es la que normalmente nosotros estamos viendo que lleva a cabo los procesos de activación de los fármacos, profármacos, esto no va a ser de manera plena en los pacientes que tienen esa falla y por lo tanto no vamos a tener los títulos adecuados intravenosos del fármaco y por lo tanto los efectos que vamos a tener también van a ser o erráticos o van a ser menores. Por lo tanto, en esas condiciones, el elegir alguno de estos también tiene sus inconvenientes. Donde se ha visto y ya está aprobado el uso de clopidogrel y diclopidina, incluso en la asociación con ácido acetil salicílico, en angina de pecho inestable, apoplejía, isquemia transitoria. En esos casos se ha visto que tienen muy buen resultado. Efectivamente, los pacientes evolucionan muy bien, no vuelven a formar trombo. Lo que sí hay que seguir, obviamente, los títulos de INR, de protrombina, ya de TTPA, para saber si hay algún tipo de modificación en estos aspectos y obviamente estar atento, digamos, ¿ya? En el caso de... Pero si hay un funcionamiento no adecuado a nivel hepático, ¿se usan igual o se complementa con algún otro? Se prefiere Por ocupar... ejemplo, si están algunos de esos cuadros presentes. Sí, prefiere ocupar algunos de los otros que no son profármacos. Porque el problema que normalmente nosotros tenemos, que pueden haber dos situaciones en realidad, no solamente que haya una falla hepática, sino que tengamos una persona que tenga un polimorfismo, por ejemplo, y que la genética del paciente hace que tenga una enzima que se exprese menos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si el fármaco es activo, vamos a tener ahí un problema de que ese fármaco no se va a metabolizar en lo que esperamos y va a tener un efecto más intenso. Con los profármacos es al revés. Sí. Entonces, o el paciente tiene una falla hepática, tuvo una hepatitis, tuvo algún tipo de agresión del órgano y tiene disminución de la capacidad funcional. El problema es que estas agresiones nunca dejan una secuela de compromiso que es reproducible con un paciente y otro. Es muy distinto, o sea, depende de la agresión, depende de cuándo se inició el tratamiento. Entonces, no sabemos finalmente cuál va a ser el título sérico del fármaco, tanto para los profármacos como para los casos de pacientes que tengan variantes genéticas por genética innata, de herencia, ¿ya? Entonces ahí lo mejor es elegir que por este factor que nosotros sabemos que no es reproducible, que no está. Cuando nosotros vemos el desarrollo de los fármacos, siempre se hacen los estudios pensando en que el paciente no tiene otra patología, de que no está tomando otro medicamento, de que las características génicas de expresión de enzima y todos estos factores que tributan en la farmacocinética son todos homogéneos. Y nosotros sabemos que no es así. Por lo tanto, ahí hay un factor que uno normalmente trata de evitar, porque al final no sabes cómo va a resultar el tratamiento hasta que el paciente empieza a evolucionar con el uso del fármaco. Entonces, como no es reproducible, es mejor ocupar otro. Ahora, en algunas oportunidades ocurre mucho que por algún tipo de razón, supongamos que el paciente tiene, digamos, como patología previa una gastritis erosiva o tiene una úlcera y no podemos ocupar un ácido salicílico, que es activo, que podríamos elegirlo en vez de esto. Entonces, en alguna oportunidad es necesario ocuparlo igual. Y para eso siempre lo ideal es también aplicar el típico criterio clínico que es ir titulando al paciente. Eso es lo mejor. Entonces uno parte de una dosis, la mitad de la dosis, un cuarto de la dosis, la vamos subiendo y vamos siguiendo con los parámetros de coagulación a ver cómo está y ahí lo normalizamos, ¿ya? Eso esperando que el paciente no varíe su capacidad funcional hepática en el tránsito del uso del medicamento, ¿ya? Eso también, pero es otra cosa. Bueno, los antagonistas receptores de glucoproteína, aquí tenemos básicamente dos grupos, ¿no es cierto?, que van a llevar a cabo entonces este complejo con el receptor 2B3A, uno que es el afliximab, ¿ya?, y los otros que son la eftifibatida, ¿ya?, y el tirofiban, que están acá. ¿Cuál es la diferencia más grande entre uno y otro? Es que el primero, en este caso el afliximab, como el nombre lo dice aquí, la última parte de la denominación, MAB es un anticuerpo monoclonal. Como anticuerpo es una proteína,
¿ya? Y ahí ocurren dos problemas. Después vamos a abordar de manera un poco más dedicada lo que son los anticuerpos monoclonales. Pero por ahora tener súper claro que si son proteínas se acogen más o menos a lo mismo en términos de cuidado, distribución y mantención que la insulina. Primero, hay que mantenerlo con cadena de frío. Una vez que se está utilizando, hay que evitar que se contamine, por lo tanto debe estar en un lugar en el cual sea adecuado para que no se contamine y seguir sacando las dosis que se requieran en el caso de que sean viales de múltiples dosis. Y hoy día, sobre todo con los anticuerpos monoclonales, nosotros no tenemos una fabricación y una producción tan masiva como ocurre con las moléculas pequeñas, por lo tanto son caros. ¿Ya? Los mecanismos de producción y los mecanismos de adecuación del uso de estos anticuerpos monoclonales son caros todavía y por lo tanto no están asequibles, digamos, a la gran parte de la población. ¿Qué ventajas tiene? Que son tremendamente precisos en términos de su acción. Se agradece mucho que sean precisos, actúen solamente en un nivel. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esto con el ácido acetilsalicílico, lo que está acá en esta figura, es evidentemente porque el ácido acetilsalicílico, la molécula, interactúa con muchos receptores en muchos sitios distintos. ¿Qué ocurre con estos anticuerpos monoclonales? Son tremendamente precisos, son inmunoglobulinas y por lo tanto normalmente actúan en el sitio que se espera y no tienen interacción en otros lados. Por lo tanto, la gama de efectos adversos que nosotros vemos con los anticuerpos monoclonales, la expectativa de ellos es mucho menor comparativamente que la que tenemos con moléculas pequeñas. ¿Ya? Así que por ese lado también es bastante útil. ¿Qué otra desventaja tiene el anticuerpo monoclonal? Son proteínas, hay que inyectarlas. O sea, se requiere hacer la administración intravenosa, ¿ya? O subcutánea en algunos casos, dependiendo del tipo de preparado. Pero no se pueden administrar vía oral. ¿Ya? Entonces, básicamente se fija análogo a la insulina, entonces es como más o menos conocido. En el caso de del tirofiban, vemos que este tiene una característica de ser análogo solo a una parte de la cadena fibrinógeno. No es como el afliximab, que en el fondo reconoce el receptor 2B3A y este bloquea el receptor. En este otro caso, lo que nosotros estamos haciendo, si se fijan, es actuar con una suerte de antagonismo local y que es por competencia. Entonces ahí la figura es muy distinta. ¿Por qué? Porque en función de la concentración que nosotros tengamos de estos fármacos, vamos a tener entonces la posibilidad de inhibir o no, o antagonizar o no el receptor. ¿Y aquí va eso? Va a una cuestión muy simple, de que si por A, B o C la concentración del fármaco es menor a lo esperable, menor a la concentración necesaria para tener los efectos, no van a ocurrir los efectos que nosotros esperamos. Y eso puede ocurrir por variaciones de volumen de distribución, puede ocurrir por una dosis inadecuada, puede ocurrir por varios factores. Entonces son también cosas que uno debe tener presente al momento de utilizar y de seleccionar este tipo de fármacos. Bueno, aquí otra cosa que también vale la pena destacar, que deben haberlo visto en el módulo anterior, cuando vieron antiinflamatorios no esteroidales, que el ácido acetilsalicílico, ya lo vimos, no tiene una interacción solamente con un tipo de enzima, actúan dos, la COX-1 y las dos. Las dos, tanto la 1 como la 2, ambas, ya van a decir las dos, que puede sonar la COX-2 nomás, ambas, tanto la 1 como la 2, se acetilan de manera irreversible. Eso quiere decir que el fármaco actúa, la vía media del ácido acetilsalicílico es muy cortito, unas 2 o 3 horas, pero ese, cuando uno lo administra, tienes claro que vas a tener un efecto a lo menos de efecto antitrombótico desde que lo suspendes hasta unos 8 días, 10, 11 días después. Y eso solamente está explicado porque la acción que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel de la COX es irreversible. O sea, se acetila, es una reacción covalente, lo cual no es lo ideal de un fármaco, pero en algunos casos es útil, digamos. Bueno, en este caso nosotros, si nos fijamos, además hay una interacción que ocurre de manera bastante importante, porque las mismas células que están utilizando el ácido araquidónico como sustrato para llevar a cabo la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclina, resulta que el ácido acetilsalicílico, una molécula pequeña, va a difundir a todos los tejidos y resulta que va a interactuar entonces a mayor cantidad de sustrato, ya que no lo ocupamos aquí en la COX, tenemos más sustrato entonces para la lipoxigenasa. Y lo malo es que aquí tenemos producción de leucotrienos y los leucotrienos provocan broncoespasmo. En una persona que no tenga asma, la verdad es que no hay mayor inconveniente, ya lo tolera bien,
pero una persona asmática puede debutar con una crisis asmática aguda por el uso de acetilsalicílico, ya sobre todo en dosis ya relativamente alta, o sea, de 3 a 6 gramos al día, es prácticamente, si la persona es asmática severa, es prácticamente seguro que es asmática. Entonces eso también uno debe tenerlo siempre como presente en el uso de estos fármacos como contraindicación, ¿ya? Y ahí elegir obviamente uno de los otros como antitrombótico. Bueno, aquí una de las cosas que también contribuye mucho, que uno ve en términos del uso y cómo evoluciona el comportamiento de la plaqueta frente a la actividad del ácido acetilsalicílico, con la disminución de los tromboxanos, nosotros vemos que además de disminuir la convocatoria plaquetaria, se inhibe la liberación, ¿no es cierto?, de otros factores quimiotácticos que están en los gránulos que tiene la plaqueta y que se ocupan para llevar a cabo entonces esta convocatoria. Entonces los gránulos tienen serotonina, tienen ADP, tienen todo el resto de mediadores que llevan a cabo este proceso y afortunadamente también se ven disminuidos frente a la administración de ácido acetilsalicílico. Lo otro ya lo había comentado, así que no voy a hacer mayor hincapié. Hay otro fármaco que es el dipridamol, ¿no es cierto?, que se ocupa bastante poco, ¿no? Hoy en día tiene una acción mucho mayor y en términos de prescripción es más frecuente el uso de los inhibidores del receptor 2A3B y de las COX, pero este tiene algunas ventajas. Por ejemplo, inhibe, ¿no es cierto?, la captación de adenosina, por lo tanto inhibe la convocatoria plaquetaria, también inhibe la fosfodiesterasa GPC, que GMP cíclico básicamente lleva a cabo un proceso de regulación interna en la plaqueta entre su activación e inactivación. Y justamente los títulos altos de GMP favorecen este proceso de inactivación plaquetaria en su agregación. Por lo tanto, si nosotros logramos con el dipridamol inhibir la fosfodiesterasa, aumentar los títulos GMP y por lo tanto puede tener entonces menor agregación plaquetaria. Tiene poco efecto directo ya y normalmente lo que hace es llevar a cabo una potenciación o un aumento de actividad de la acción de los otros, ya como el ácido acetilsalicílico, ya, y también incluso se ocupa asociado con warfarina. Así es que en esos casos también se agradece mucho el efecto. Pero justamente como no tiene una acción preponderante, único, no se ocupa hoy día mucho en clínica. Los otros tipos de acotaciones que son importantes también para el uso de estos fármacos normalmente van por el análisis comparativo. El ácido acetilsalicílico es tremendamente reproducible, es muy efectivo, o sea, todos los pacientes debutan con una anticoagulación, un efecto antitrombótico muy bueno, salvo los efectos adversos que tenemos. Es un fármaco activo, por lo tanto lo podemos dar a pacientes que tengan problemas de tipo hepático y comparativamente con la ticlopidina y ticagrelor los efectos son muy similares, ¿ya? La única diferencia está en que los otros son profármacos y que tienen también, digamos, una mejor asociación en el caso que se requiera con algunos pacientes. En el caso del afliximab, es un fármaco tremendamente efectivo, es mejor que los 3 anteriores que ya les mencioné, pero normalmente hay la limitante del costo, como ya se los decía, como para tener un resumen, digamos, ejecutivo del grupo. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos a la otra parte? Ya que es un poco paralelo a lo que estamos viendo, pero que vale la pena tocarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dependiendo de los factores de coagulación, dependiendo de los factores del complemento, dependiendo de la producción de glóbulos rojos, vamos a tener todo un sistema hemostático que funciona bien. Entonces vale la pena mencionar algunas cosas muy elementales de la parte de la producción de glóbulos rojos y sobre todo recordar algunos de los elementos que disponemos, que básicamente son los aportes de hierro, por eso no voy a hablar mucho de esto, porque en realidad siempre uno termina más o menos lo mismo, que tributan más a ello. Lo que es la producción de glóbulos rojos, bueno, eso no lo voy a abordar mucho porque es más conocido. Lo que sí es importante tener claro que hay distintos tipos de necesidades de hierro,
Entonces, obviamente, los hombres tienen necesidades distintas a las mujeres. Los pacientes adultos tienen una necesidad que es muy parecida a los adultos mayores y en algunos casos un poquitito más, dependiendo de la actividad y cosas que hagan. Las personas que hacen deporte requieren mayor aporte de hierro. Aquí aparece entonces la pérdida de hierro que nosotros vemos tanto de manera comparativa como entre hombres y mujeres, ya promedio es de 170, obviamente las mujeres tienen mucho más, sobre todo en los días de menstruación. Vamos a tener también la expansión de masa eritrocítica, que obviamente las mujeres al tener estos desafíos mensuales, entonces tienen un mecanismo de reposición que también es mucho más intencionado que los hombres. En el caso de los hombres normalmente nos afecta más una pérdida de fierro porque lo vamos recuperando más lento. Obviamente hay variantes, pero eso en términos de promedio, digamos. Lo otro, cuando nosotros hablamos en términos de hierro total, vemos que efectivamente vamos a tener aquí una variante, ¿no es cierto?, que está entre varones y mujeres, pero que va más que nada por las condiciones que les decía recién. Y de almacenamiento, normalmente nosotros tenemos un valor más alto, pero es porque no tenemos la pérdida, no es porque seamos más eficientes. ¿Ya? Esa es la figura. Aquí aparece, si se fijan, distintos tipos de necesidades en función de condiciones fisiológicas diferentes. Entonces, una cosa es estar en condiciones normales, digamos, y sin ningún elemento agregado como embarazo, en los cuales los requerimientos de fierro son estables en un adulto. Pero si nosotros tenemos una persona que está embarazada, obviamente va a aumentar los requerimientos de fierro y hay que hacer los aportes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que está todo preparado para que el feto se nutra de manera adecuada y quien termina sufriendo es la mamá. Es ella la que se descalcifica, ella es la que pierde el hierro, ella es la que pierde la vitamina, pero normalmente el feto tiende a retener de manera bastante eficiente todos los elementos necesarios para su desarrollo. Por lo tanto, los aportes siempre van como para complementar bien los de la madre. Cuando vemos los distintos tipos de elementos que están aquilatando el contenido de hierro, vemos que obviamente la hemoglobina es el que tiene los títulos más altos, ¿ya? Que obviamente es donde lleva a cabo el proceso de transporte, digamos, de oxígeno y que tiene, digamos, uno de los elementos de tipo fisiológico más relevantes y justamente la clínica que aparece cuando nosotros tenemos falta de hierro va justamente por este tipo de transporte. Cuando revisamos la cadena completa ya del aporte de hierro, ya desde su incorporación en las células intestinales, su transporte y finalmente el aquilatamiento de esto para incorporarlo en los glóbulos rojos, vamos viendo que es un tránsito relativamente largo. Y aquí pueden aparecer algunas condiciones clínicas en las cuales los transportadores, la cantidad de moléculas de absorción que nosotros tenemos y de poder llevar a cabo la incorporación del hierro a nivel intestinal, pueden haber variantes y por lo tanto pueden haber algunas condiciones clínicas que son inherentes al paciente, ¿ya? Y otras que son inherentes a otro tipo de condición como una hemorragia, por ejemplo, ¿ya? Que el paciente obviamente va a perder mucho porque está perdiendo sangre. ¿Cuáles son los preparados que nosotros tenemos y son los que contamos en Chile? Tenemos sulfato ferroso, tenemos el hidratado, deshidratado, el gluconato, el fumorato. Normalmente uno de los inconvenientes más grandes del aporte de hierro es que el sabor no es muy bueno. Los pacientes se quejan mucho y en algunos casos puede provocar gastritis, algunos lo toleran muy mal. En ese caso el gluconato ferroso es bastante más tolerable que las sales simples como el sulfato. Así que por ese lado uno puede tratar de mejorarlo un poco. En este minuto no recuerdo mucho cómo está el costo de gluconato, pero hace un tiempo atrás era un poco más caro. Pero por lo menos es más tolerable. Bueno, aquí aparece una tabla que sugiere una indicación de aporte de hierro al día y obviamente nosotros vamos a ver también, dependiendo del tipo de alimentación que tenga el paciente, la condición de la anemia que tenga, cuál es su naturaleza, uno va viendo entonces cuál va a ser entonces la dosificación del hierro, por cuánto tiempo se mantiene, pero normalmente son aportes que deben ser durante periodos bastante largos, ¿ya? 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la condición del paciente. Bueno, allí tenemos un caso clínico que es un poco largo, así que voy a irme a las partes más relevantes como para poder
analizarla. Es un paciente de 58 años que tiene algunos antecedentes como hipertenso, diabético, tabaquismo. Ya él acude a urgencias por un dolor torácico. En el servicio de urgencias se le administra ácido acetilsalicílico, ¿ya? Y también se le da clopidogrel. Se le diagnostica un síndrome coronario agudo, se hace un estudio desde el punto de vista cardiovascular en el cual se clasifica, ¿ya? Se categoriza, queda con esta clasificación de moderado a alto en términos de riesgo y se decide cambiar entonces el tratamiento de clopidogrel a ticagrelor. ¿Ya? Y en este caso ahí se menciona que el paciente evolucionó bastante mejor y que normalmente estos pacientes que uno los deja en observación durante un tiempo relativamente prolongado, si es posible, eso depende mucho de la urgencia, si la urgencia está llena uno tiene que simplemente al paciente pedirle que venga a control después, que tenga entonces, en este caso, nosotros podemos ver que a las 24 horas podemos darlo de alta. ¿Ya? Entonces, se le hace el control a los 3 meses, el paciente se encuentra libre de angina, no tiene mayor inconveniente y cuando nosotros vemos ese tipo de evolución, entonces sabemos que el paciente está bajo control, está bajo una terapia adecuada y no hay mayores inconvenientes. Por lo tanto, cuando nosotros... ahí sí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en términos prácticos, aquí hay que ir recogiendo algunas cosas. Ya hablamos del mecanismo de acción, que no lo voy a repetir de nuevo, ¿no es cierto? La acetilsalicílica. Ya, en cambio, cuando nosotros hablamos del ticagrelor, que tiene una acción a nivel de los receptores P2 y 2, ya que es purinérgico. O sea, en el fondo lo que hace es intervenir la acción del ADP. Y por lo tanto, tiene también un mecanismo distinto y que va a llevar a cabo una respuesta terapéutica que va a ser de partida un poco más estable, ¿ya? Más reproducible, porque tal como el ácido acetilsalicílico no es un profármaco, este es un fármaco activo. Lo otro puede tener un muy buen resultado en los pacientes que tienen hemorragia, ya lo normaliza en pocas horas. En 1 o 2 horas ya tenemos los títulos estables de ticagrelor, a diferencia de clopidogrel, ticlopidina, que dependen de la metabolización que tiene el fármaco en los procesos de absorción, y eso es más lato. Por lo tanto, si yo tengo que resolver algo ahora, debo dar un fármaco activo, no un profármaco. ¿Ya? Eso también es un tema de oportunidad. Y por lo tanto, como el inicio de acción es más rápido, nosotros vemos que el paciente está bajo tratamiento, o sea, bajo el esquema terapéutico, de manera más rápida también. En algunos casos, como les comentaba, la asociación de ácido acetilsalicílico o clopidogrel es mucho más potente, ¿ya? Pero va a depender entonces también de la naturaleza del problema que tengamos que solucionar. Lo que nosotros vamos a decidir es como un paciente que llega a urgencia, normalmente lo tratamos con manejo intravenoso. No le vamos a dar un comprimido que se demora varios minutos más en comenzar su acción. Es un tema de oportunidad, digamos. Y lo otro ya lo habíamos conversado. Bueno. La otra parte importante de esto que complementa lo que es el manejo antitrombótico de algunos pacientes es justamente la sección que sigue, que son manejo anticoagulante. Entonces, en algunos casos hay pacientes que nosotros debemos mantener anticoagulados por distintos procesos. Uno, porque ellos están generando coágulos para alguna patología, o lo otro es que en algunas oportunidades se hacen intervenciones con los pacientes en los cuales debemos anticoagular para evitar que se formen esos trombos. ¿Ya? Así es que básicamente aquí nosotros debemos recordar un elemento bien importante que son las vías intrínsecas y extrínsecas en las cuales vamos a tener entonces la generación de un coágulo final, que el coágulo, como ustedes recuerdan, no es ni más ni menos que la agregación de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, con las plaquitas que ya estaban antes formando el trombo blanco y finalmente con la fibrina que viene del fibrinógeno, que forma esta malla, esta red y lo consolida. Y por lo tanto nosotros podemos ir no solamente a evitar el sangrado en estos microhemorragias, sino que también sangramientos grandes, o sea, en heridas más importantes. Cuando nosotros vemos básicamente los fármacos que están aquí, tenemos dos grandes grupos, ¿ya? Que son las heparinas y los anticoagulantes orales, que son los clásicos. Pero ahora último se han agregado un tercer grupo, ¿ya? Que son los que están aquí abajo, ya rivaroxaban, apixaban, dabigatran,
que ustedes saben que en farmacología y en clínica uno siempre espera más. ¿Cuándo esperas más? Cuando lo que tienes no te soluciona el problema. Entonces, la heparina, nosotros ahí tenemos básicamente 3 heparinas, que son la heparina sin fraccionar, la heparina natural, que lamentablemente es una agrupación de moléculas de heparina de distinto largo, distintas formas, y que obviamente ya uno sabe que cuando es muy variada la población de lo que estamos introduciendo para un tratamiento, lo más probable es que las respuestas no sean muy reproducibles, y eso ocurre con la heparina. Es muy difícil ajustar la dosis de heparina de algunos pacientes y algunos definitivamente no los podemos administrar. Para eso se ocuparon las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, en vez de tener hasta 15.000 Dalton, entre 10.000 y 15.000 Dalton, que es lo que tiene la heparina sin fraccionar, las de bajo peso molecular normalmente van entre 6 hasta 9. Ese es el rango de peso molecular. Por lo tanto, los largos cadena son todos más o menos parecidos. Y efectivamente uno puede tener con las heparinas, pero de bajo peso molecular, respuestas más reproducibles en los pacientes. Esa es la ventaja. Y en el caso de una molécula pequeña, ya la heparina son aminoazúcares que están unidos de cadenas, como les decía, largas. Resulta que el Fondaparinux, este es tremendamente reproducible, muy buen fármaco, uno puede instaurar una terapia en corto plazo y que asegura muchas veces que el paciente va a andar muy bien, y es porque todas las moléculas son iguales y tienen solamente 5 aminoazúcares. Entonces aquí no hay largo de cadenas que estén entre un rango y otro. No, aquí son todos iguales. Por lo tanto, las expectativas con ese último, que el Fondaparinux, es bastante bueno. En el caso de los anticoagulantes orales, nosotros tenemos los clásicos que van por la intervención de la vía de la vitamina K. Estos, nosotros sabemos que en Estados Unidos ocupan mucho la warfarina, en Chile también lo ocupamos, pero muy poco, y aquí se ocupa principalmente el acenocumarol. ¿Cuál es la gracia entre uno y otro? En términos muy generales, los dos tienen el mismo mecanismo de acción. Los dos tienen más o menos el mismo perfil terapéutico en términos, una vez teniendo las concentraciones estables, en términos de la resolución del problema de coagulación. La diferencia está en la vía media. La vía media de la warfarina es bastante más larga, el acenocumarol es más corto. ¿Es bueno o malo? Depende de la clínica, sí. Si nosotros queremos instaurar los regímenes terapéuticos con warfarina, es más cómodo porque la administración puede ser más espaciada. En cambio, cuando nosotros vemos el acenocumarol, deben ser tomas más cercanas. ¿Qué pasa si el paciente está o debuta con que esperar tiempo, porque la vía media de la warfarina es más larga? Hay que podamos regular ese sangramiento del paciente. En cambio, con acenocumarol en un par de horas lo podemos ya regular. ¿Por qué? Porque se depura y se elimina más rápido. Entonces, ahí uno tiene que ponderar las dos cosas. Pero ¿cuál es más fácil de manejar? Porque, por ejemplo, nosotros en el centro a los pacientes que necesitan se les da acenocumarol y se les hace seguimiento y tienen sus esquemas y todo eso. Pero cuando empiezan a tener inestabilidad en los resultados de INR, por ejemplo, hay veces que van de 1 y otro día tienen 10. Y finalmente, cuando tienen en el fondo estas diferencias tan marcadas, los médicos los cambian a warfarina. Lo que pasa es que la cinética entre uno y otro es distinta, es lo que les comentaba. Sí, si yo tengo... En el fondo la warfarina tener un esquema, o sea, digamos, unos resultados menos inestables que el acenocumarol. Lo que pasa es que son las variaciones de las concentraciones séricas las que nos traen problemas. Eso. Entonces hay algunos pacientes, nosotros podríamos hacer un estudio farmacocinético clínico, ojalá a todos los pacientes que tienen esa figura, y nos daríamos cuenta de que lo más probable, si tenemos warfarina, lo más probable es que tengamos cosas de este tipo en la administración del fármaco. En cambio, cuando nosotros administramos el acenocumarol, y si este es el rango terapéutico, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el acenocumarol hay que estarlo repitiendo de manera más seguida, y efectivamente pueden haber espacios en los cuales esta curva, ¿no es cierto?, de títulos séricos del fármaco se salgan de su rango terapéutico. Entonces, eso es clásico entre la diferencia uno de vía media corta y larga. Y también hay que ponderarlo. Entonces, si el paciente anduvo relativamente bien con el acenocumarol, pero manifestó hemorragia ya más de una, lo más probable es que con la warfarina, como la vía media es más larga y tengo toma más distanciada, y estas pendientes de curvas son más suaves, lo más probable es que yo no me salga del rango de seguridad del fármaco. Eso ocurre también. Pero depende mucho de la dosis. Ahí la dosis es súper importante. Los factores externos, la alimentación, las horas Sí. de toma.
Y lo otro que es tremendamente importante también es que este grupo de los anticoagulantes orales, la warfarina y el acenocumarol, son súper reactivos con todo, tienen interacciones con una cantidad de medicamentos, pero impresionante. Yo creo que hay medicamentos en términos de su, no tanto la intensidad, pero de la oportunidad, ya son muy pocos con los que no interactúa y son más con los que sí interactúa. Entonces eso también uno tiene que tenerlo claro, porque no importa cuál sea de los dos, si el paciente está en tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, que es como clásico que tengamos poblaciones con una casuística alta, tengan interacciones. Y esa interacción justamente redunda en la cinética en esto. Entonces, en algunos casos la concentración es baja y el paciente hace un trombo. O puede ser que suba dependiendo de cómo esté influyendo en los procesos metabólicos. Entonces, este grupo, y justamente por ese problema en clínica, es que se siguió buscando y llegamos al siguiente grupo, que son los que están acá, el rivaroxaban y el apixaban dabigatran. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que, esto ya lo dije, así que no voy a repetirlo. Ahí están las cadenas, si se fijan, son esas cadenas de aminoazúcares, sulfatadas, y el fanaperinux es el que tiene 5, justo está aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, obviamente, es mucho más reproducible una respuesta con este fármaco que con los otros de cadenas más o menos largas. Aquí había una cosa que vale la pena destacar, que por eso lo dejé en la diapo. En la heparina de bajo peso molecular, si se fijan, tienen vías medias que son distintas, ¿ya? Y por lo tanto la respuesta que nosotros podemos tener o el manejo que podamos dar también va a caer bajo esta misma figura de acá. O sea, si hay un paciente que no debuta bien, por ejemplo, con la nadroparina cálcica, es altamente probable que podamos tener una mejor respuesta con la bemiparina justamente por estas curvitas, ¿ya? Entonces eso también valía la pena ahí destacarlo. En el caso de los últimos tres, ¿dónde lo tengo? Bueno, ahí está el listado de un ejemplo nomás de la interacción de los anticoagulantes. En realidad bastante más larga, y hay otra tabla más. Hay hartas tablas de esas. En el caso bueno, en este no conversé mucho de ellos porque hoy día nos ocupan mucho porque son proteínas y estos tenemos que administrarlo intravenoso. Entonces, normalmente se ocupan en clínica cuando el paciente está hospitalizado, pero normalmente no dejamos la ipurina y durina como tratamiento ambulatorio del paciente, por lo tanto no son de una casuística de uso. No sé si lo ocupan ustedes, lo han visto en clínica, ¿no? No, en realidad no es tanto. Bueno, ya. Después conversamos. Aquí me interesa este dibujo que andaba buscando. Si ustedes se fijan, nosotros vemos que todo lo que es los factores de coagulación y su activación, tanto la vía intrínseca como extrínseca, van a confluir en que vamos a tener un factor 10A, ¿no es cierto? Un factor 2A, que finalmente son los que van a confluir en la formación del paso de fibrinógeno a fibrina y formar el coágulo. Entonces, uno mirando este esquema, se hubiese planteado desde hace ya mucho tiempo, y obviamente lo que hicieron los investigadores que desarrollaron esto, que por qué no inhibimos aquí abajo mejor. Si no importa si es por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, igual nosotros vamos a tener el mismo resultado en la vía confluente final, que el factor 10 activado y el 2 activado, o trombina. Y efectivamente aquí tenemos el apixaban, ¿no es cierto?, el rivaroxaban, estos fármacos inhiben directamente el factor 10. Y el dabigatran inhibe el 2, la trombina. Por lo tanto, cuando nosotros administramos estos fármacos, uno tiene una acción directa en cada uno de estos factores, la reproducibilidad de los efectos es tremendamente alta y la gracia que tiene es que no hay que estar haciendo test ni pruebas de protrombina, TPA ni nada, el INR tampoco, porque uno ve que la relación dosis-efecto con esto son súper reproducibles, ¿ya? En distintos tipos de pacientes, en distintas condiciones por las cuales tenemos que usar la anticoagulación. Por lo tanto, día se están ocupando mucho, todavía son caros porque son fármacos relativamente nuevos, pero son tremendamente seguros y nos ahorran pinchazos en el paciente, citas a control, o sea, es todo un cambio del esquema terapéutico de anticoagulación que es muy beneficioso para el paciente.
Aquí aparece la cinética, aquí hay algunas cosas que no hay que decirle a los pacientes, así que lo que estén en la casa, por favor, no lo transmitan a viva voz, que es la biodisponibilidad, por ejemplo. El dabigatran, si ustedes se fijan, tiene una biodisponibilidad de un 7%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el fármaco costara 100.000 pesos, apenas 7.000 pesos lo estamos aprovechando, digamos. Entonces es como dramático, pero afortunadamente no cuesta 100.000 pesos. Hay otros que tienen mejor biodisponibilidad, ya que justamente son los que actúan en el factor 10A, el rivaroxaban, apixaban, que tiene incluso hasta un 90% de biodisponibilidad. Ya uno en términos del uso efectivo de los recursos farmacológicos, en la farmacoeconomía podría quedar más tranquilo. Pero la verdad es que igualmente, tanto uno como otro son igualmente efectivos. ¿Ya? Esa es el corolario, digamos. Ahí está todo lo que le acabo de mencionar, así que tampoco lo voy a... ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta de eso? ¿Ya? Para no repetirlo, digamos. Hay algunos casos en los cuales ya está validado el uso de estos nuevos fármacos, como algunas embolias, ya apoplegía. Aquí aparece la cantidad de miligramos a administrar, el intervalo de dosificación. Ya están bastante estandarizados. Esta clase hace 10 años atrás, por ejemplo, no tenía estos fármacos. Hace 5 años atrás no estaban estas estandarizaciones de uso. Entonces, hoy todos los días se están probando y se están validando nuevas condiciones clínicas en las que se usan. Y hasta ahora ha sido exitoso en la mayoría. Interacciones, bueno, aquí vienen las malas noticias. Interactúa con algunos fármacos, pero definitivamente mucho menos que los anticoagulantes orales. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque aumentan lo que es la actividad del dabigatran, algunos de estos fármacos, incluyendo el clopidogrel. Por lo tanto, si un paciente está con clopidogrel, ya lo ideal es retirarlo antes de empezar el tratamiento con dabigatran en particular, o ocupar apixaban por último, porque aumentan los títulos de dabigatran. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo inicio el dabigatran y voy retirando a poco el clopidogrel, voy a tener variaciones en las respuestas terapéuticas, porque el clopidogrel aumenta el efecto del dabigatran. Entonces, no es lo ideal. Bueno, aquí aparece una aprobación en el 2015, ¿no es cierto?, del Pradaxa, que está siendo aprobado, ya que si se fijan también tenemos un complemento terapéutico con anticuerpos monoclonales y que también ayuda mucho dentro del manejo de anticoagulación de los pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día no solo tenemos este grupo, sino que también tenemos anticuerpos monoclonales que pueden entonces ser utilizados para bloquear directamente la vía final común de la coagulación. Aquí aparece también un caso clínico, ¿no es cierto?, en el cual está intencionado con un paciente de sexo femenino, ¿no es cierto?, que tiene una angina inestable, se le dio nitroglicerina, ya después se concluye el diagnóstico, que sería una trombosis venosa profunda, se inicia el tratamiento con heparina, ya esta es cambiada a fondaparinux, esta en 24 horas vamos a tener entonces una respuesta y un cambio, porque si se fijan ahí aparece escrito que la heparina hizo que el paciente presentara un sangramiento. Entonces, claro, en el caso está un poco intencionado el hecho de que es bastante común que con el uso de heparina nosotros vemos que el paciente no está bien saturado y por lo tanto forma un coágulo, o al contrario hace hemorragia frecuentemente porque cuesta estandarizar esa terapia. Entonces, bueno, el fondaparinux no. Ese ya les dije, mucho más reproducible, mucho más estable, por lo tanto vamos a tener ahí una respuesta que incluso en pocas horas uno sabe que el paciente ya está muy, muy bien. De todas maneras, aquí dice que el cuadro clínico no fue bien resuelto con el fondaparinux y por lo tanto se cambia a apixaban. Y en este caso ya todo va a color de rosa y la cosa funcionó bien. Y en el fondo está intencionado por el mecanismo de acción. O sea, está actuando en la vía final común. Nosotros vamos a ver que comparativamente ese, como les decía, tiene respuesta mucho más reproducible, por lo tanto es de esperar que sea así. Hasta ahora yo no he visto notificaciones de pacientes que hayan tenido evoluciones dramáticas o muy malas con los inhibidores de 2A o 10A. No lo he visto. Lo que sí han habido estudios en los cuales efectivamente la instauración de la dosis, de la condición clínica del paciente, influyeron y no resultó bien.
pero fue porque había otras condiciones que había que también considerar al momento de dosificar el fármaco. Bueno, aquí está la explicación entonces de lo que es la acción de la heparina, el fondaparinux, después la acción y los mecanismos, ¿no es cierto?, y cuáles son los efectos esperados que tenemos con la heparina, ¿no es cierto?, un análisis comparativo con la Apexivan y más o menos un resumen de lo que ya les he comentado. ¿Bien? La otra cosa es que tiene una vida media relativamente larga, 17 horas, entonces se puede dar una vez al día, lo cual es muy cómodo. Entonces, ve. Ya. Después tenemos otra cara de la moneda, ya que aquí vamos a ver básicamente dos cosas. Uno dice relación con la acción a nivel del sistema inmune, que hasta ahora nosotros hemos visto que la parte de coagulación es importante, pero por el lado del sistema inmune nosotros tenemos algunos tipos de eventos que es necesario también regular y controlar, en los cuales existen dos grandes condiciones. Uno, cuando nosotros tenemos patologías que comprometen a través del sistema inmune con un efecto autoinmune la vida o calidad de vida del paciente, ¿ya?, que son varias acciones de este tipo y que debemos suprimir la respuesta entonces de este sistema. Y por otro lado tenemos también algunas situaciones en las cuales son de intervención del paciente, como por ejemplo cuando recibe un injerto, cuando recibe una donación de órganos y hay que hacer un trasplante al paciente. Entonces es como obvio que tenemos entonces ahí un tema como para poder resolver. ¿Qué pasa con los fármacos inmunosupresores? La verdad es que también tenemos de varias naturalezas, de varios tipos, y lo que básicamente son los corticoides. ¿Ya? Los corticoides también fueron revisados en el curso, así que no voy a hacer mayor hincapié en los mecanismos de acción, que básicamente son dos, genómico y no genómico. Los genómicos son los que tienen efectos más a largo plazo, por razones obvias. Y en el caso del uso de estos para evitar, por ejemplo, el rechazo de órganos o alguna otra patología autoinmune, básicamente es el mecanismo que esperamos, o sea, que sea más por la vía genómica que por la no genómica. Tenemos otros que van por la inhibición de la calcineurina, como la ciclosporina, el tacrolimus. Tenemos algunos otros fármacos que son proliferativos, ¿ya? El ácido micofenólico, ¿ya?, que es un fármaco único, es una estructura química única y la verdad es que se han modificado, se ha tratado de tener otros análogos porque tiene muy buen efecto, pero nunca ha resultado. Entonces ese fue como el hallazgo, digamos. Los anticuerpos monoclonales, que de ahí los vamos a abordar, proteínas de fusión y moduladores selectivos. Básicamente estos fármacos que están acá son proteínas también, igual que los anticuerpos monoclonales, y como para tener un esquema general van a tener el mismo tratamiento que veíamos recién con la insulina, el mismo problema de costo, ¿ya?, pero la misma ventaja tremendamente grande de la selectividad del tratamiento y casi disminución a cero casi de la manifestación de efectos adversos. Entonces, todo este grupo que está aquí abajo básicamente tiene esa misma figura en términos generales. En el caso de la respuesta inmune, nosotros sabemos que cuando hay un desafío, cuando hay un agresor, inmunológicamente hablando, como una bacteria, virus, hongo, lo que sea, nosotros vamos a implementar una respuesta y tenemos básicamente dos grandes respuestas, una respuesta humoral y una respuesta que es de tipo celular. Los mecanismos inespecíficos como la piel, pH, temperatura y otros que nos protegen, que son normalmente alojados en la piel y que no tienen mucho que ver con el sistema inmune directamente, eso lo encontramos obviamente en todos los organismos, en todas las especies, incluyendo la nuestra. La diferencia está en que no todos los organismos tienen el sistema inmune que nosotros tenemos. De hecho, cuesta encontrar algunos otros organismos que tengan uno similar para hacer los estudios, porque no podemos estar probando cosas en las personas. Y el otro que tiene un sistema muy parecido son los ratones. Por eso se prueba mucho en ratón, todos los mecanismos, ya fármacos, respuestas inmunes, patológicas y demás, porque tenemos un sistema bastante similar. ¿Cuáles son las importancias de esto? Aquí tenemos básicamente dos tipos de linfocitos, un linfocitos T, uno que se puede diferenciar para activar células y provocar una destrucción inmediata, que serían los citotóxicos,
y tenemos otros linfocitos, los CD4, que básicamente implementan respuesta inmunohumoral, o sea, activan linfocitos B para generar anticuerpos, y podemos tener entonces también una memoria inmunológica, que es la que ocupamos con la vacuna, por ejemplo. Entonces, y esto tiene un tema, digamos, de respuesta en días, que normalmente va en esta dinámica, y que finalmente termina con lo que les comentaba, o sea, células de memoria, células productoras, somáticas, digamos, en este caso diferenciadas de los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos y que son bastante eficientes en el proceso de limitación de un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente todos estos fármacos que están acá, cuando nosotros vamos a intervenir el sistema inmune, ¿en qué vamos a terminar? En inmunodepresión y una probabilidad alta de que podamos ser sobreinfectados. Porque vamos a estar inhabilitando el único sistema endógeno, digamos, y selectivo y específico para mantener controlado todo lo que son los procesos estos de ataques o desafíos infecciosos. Por lo tanto, esa es una de las primeras cosas con las que uno tiene que lidiar cuando estamos ocupando el inmunosupresor, y con todo, no con uno. Aquí aparece un resumen del punto de acción de distintos tipos de todos estos grupos farmacológicos, ¿ya? Y aquí tenemos entonces la célula presentadora de antígenos, ¿ya? Que sería esta célula monocito macrófago, ¿se acuerdan más o menos de inmuno? Que tenemos siempre una presentadora de antígeno que presenta el linfocito T en el contexto de MHC tipo 1. Después el linfocito T presenta a otro linfocito T o B en contexto MHC clase 2, y nosotros podemos entonces tener respuestas humorales y celulares, ¿no es cierto? Que son lo clásico, digamos. Bueno, en este caso nosotros podemos tener distintos puntos en los cuales vamos efectivamente inhibiendo la respuesta inmune. Y ahí están entonces los distintos grupos. Aquí tenemos la calcineurina, ya que es esencial entonces para todos los procesos de activación de respuesta, generación de algunas interleuquinas, convocatoria celular. Y obviamente se inhibe la calcineurina con la ciclosporina, tacrolimus, que están acá. Nosotros vamos entonces a inhibir esa parte y por lo tanto no prolifera la implementación de respuesta inmune. Tenemos también otro más como el sirolimus y everolimus que están acá, que van a actuar directamente estos factores de transcripción celular, que también van a tributar entonces a la generación entonces de interleuquina y otros factores que son citotóxicos, depende de la célula que estemos hablando. Y por lo tanto, si lo inhibimos, también tributamos a lo mismo, o sea, inhibimos la respuesta inmune. En algunos casos, nosotros podemos ir y colocar algunos antimetabolitos, ¿no es cierto? O sea, evitamos que a nivel nuclear la transcripción génica para llevar a cabo la síntesis de los RNA mensajero y posteriormente la traducción con las proteínas en el citoplasma se hace entonces con el ácido microfenólico que está acá y con la azatioprina, en alguna medida también actúa. Entonces, nosotros tenemos varias áreas en las que podemos entonces actuar. Si una persona no tiene un buen resultado con un inmunosupresor como monoterapia, podemos asociar entonces en distintas etapas, ya que van a ser confluentes los distintos efectos, estos fármacos. Y normalmente se logran los efectos esperados. Bueno, aquí está el mecanismo genómico que les decía de los corticoides. Básicamente ya han acabado proceso de inhibición de esa acetilación de la histona, que básicamente el desenrollamiento que necesitamos del ADN para la lectura y generar los RNA mensajeros, ya eso se bloquean. Y es diferencial, en algunos casos se bloquean y en otros se activan. Y lo bueno es que bloquean los que generan todo el proceso de respuesta inmune o de convocatoria celular y activan los que inhiban o regulan de manera negativa los procesos de convocatoria. Entonces ahí también hay varios procesos que no están bien comprendidos, pero se sabe que ocurre, digamos. Por eso dice aquí aumento de la transcripción de genes y si se fijan acá dice represión génica. Entonces de manera selectiva ocurren las dos cosas, aumenta la expresión de genes que tienen respuesta en distintos grados, digamos, de las células blancas y reprime genes que son los que generan o implementan este tipo de respuesta o la favorecen. Ahí aparece un resumen, ya que ustedes lo tienen, creo, así que no lo voy a revisar más, porque aborda otras cosas también. Aquí aparece la estructura de la inmunoglobulina, que en el fondo nosotros vamos a ver que hay algunas que tienen dedicaciones casi exclusivas, por ejemplo, la inmunoglobulina E normalmente está muy asociada a los procesos de tipo alérgico, tiene un anclaje, tiene una fijación bastante grande con los eosinófilos y normalmente donde esta se manifiesta y que provoca degranulación y todos los efectos que nosotros sabemos desde el punto de vista alérgico. Hay dos importantes que son la A y la M. La A
es la inmunoglobulina secretora, están todas nuestras secreciones a nivel orgánico. Y la M, que es pentamérica. Y una de las gracias de esta es que permite llevar a cabo la activación del complemento por vía clásica. Entonces, todo esto nosotros, si tenemos la posibilidad de inhibir la síntesis de interleuquina, bloquear la capacidad de presentación de antígenos, ¿ya? O de activación de las células somáticas, los linfocitos B con estos fármacos, obviamente nosotros no vamos a tener la producción de la respuesta humoral, los anticuerpos, y que en el fondo son los más efectivos. ¿Por qué? Por cada célula que yo tengo miles de billones de anticuerpos. Y cada uno de ellos, por ejemplo, esta formación pentamérica de la inmunoglobulina M, puede activar directamente el complemento cuando se ancla en una célula. Entonces, si es un trasplante y eso ocurre, lo más probable es que el órgano termine deteriorado. ¿Ya? Aquí aparece ya algunos detalles. La calcineurina, nosotros vamos a poder inhibirla con la ciclosporina, es un decapéptido, ¿ya? Por lo tanto también ahí tenemos que guardar las mismas condiciones que hemos hablado de otras proteínas en términos de su mantención y uso para la administración. Es muy útil cuando uno tiene un trasplante, se lo da de manera profiláctica al paciente y disminuye la tasa de rechazo en un porcentaje muy alto, hasta un 70%, y eso es bastante bueno. Aparecen varios efectos adversos que están relacionados a este y que en el fondo las tasas son relativamente bajas, ¿ya? Sobre todo en lo que es la parte de acción a nivel central, pero lamentablemente a nivel de la nefrotoxicidad, ¿no es cierto? Y en algunos casos afección cardiovascular pueden ser más frecuentes, ¿ya? En la literatura aparecen tasas bien altas, de un 10, un 20%, pero en nuestro país, bueno, en nuestra genética distinto, así es que tenemos al parecer menor tasa, ¿ya? O menos notificación, no sé, pero bueno, pero aparece menos la incidencia de reacciones adversas. El tacrolimus ya es un fármaco que también lleva a cabo el mismo proceso de inhibición. Este caso también es bastante útil, ¿no es cierto?, para utilizarlo para evitar los rechazos a ingeniería, ¿ya? Y también trasplantes. Este tiene incluso un poquitito más de nefrotoxicidad en términos de efectos adversos comparativamente con el anterior, lo cual también complica en muchos casos porque si el paciente además lo que se está trasplantando es un riñón, obviamente no podemos ocuparlo. O sea, este fármaco se descarta plenamente si el trasplante es renal. Y obviamente limita su uso, no solamente en ese caso, sino que en los otros también. En el caso de los antiproliferativos, ya como el sirolimus, vemos que este es un fármaco muy grande, un macróleo, parecido entre comillas a la eritromicina, pero con efectos obviamente muy distintos. Normalmente uno ve que tiene como complicaciones más grandes, afortunadamente no la nefrotoxicidad ni daño en órganos, pero sí aparece aumento de colesterol y triglicéridos. Pero las tasas de esto también son relativamente bajas. Entonces, si yo tengo un paciente de un trasplante renal, este tiene un efecto nefrotóxico prácticamente nulo y a mediano o largo plazo muy bajo, muy moderado, digamos, de RAM a nivel renal. Por lo tanto, es bastante útil en ese sentido. Comparativamente con los otros, independiente que la indicación que aparece acá es donde se ha validado y que tiene varios estudios que lo sustentan. ¿Ya? Pero comparativamente con los otros siempre es bueno tener clara la alternativa. La satioprima es un derivado de la mercapturina, ¿no es cierto? Y un problema es que es un profármaco. Acogemos lo mismo que hemos hablado para el resto de los profármacos. ¿Cuál es la utilidad? Es bastante sostenible, ¿ya? Y con muy buenos resultados en trasplante renal también. Por lo tanto, aquí ya hay dos alternativas que son bastante buenas con respecto a lo que nosotros veíamos de los primeros dos, el tacrolimus y everolimus, qué sé yo. Las reacciones adversas, lamentablemente aquí tenemos uno que es la trombocitopenia, ya que cuando aparece en el paciente que debutó con trombocitopenia, nunca más lo podemos volver a tratar con azatioprima. ¿Ya? Esa es una contraindicación, si no absoluta, pero bastante tajante, ¿ya? Porque normalmente se vuelve a manifestar en los pacientes y nos complica. El ácido micofenólico, yo le había comentado que era bastante útil en su acción.
y vemos que es bastante selectivo, ya este es reversible, no competitivo, inhibe la síntesis de nuevo de nucleótido guanosina, impide la incorporación en el ADN. Este mecanismo, y hay uno o dos que se han planteado porque no están validados todavía, hacen del ácido micofenólico también un medicamento que es tremendamente útil, tanto para el trasplante de órganos como para algunos tipos de aloinjertos en vasculopatías, por ejemplo, tratamiento de enfermedad aguda, de rechazo en algunos casos cuando se reciben células madre, o sea, en varias manejos de patología o condiciones de intervención médica, este medicamento tiene muy buenos resultados. En el caso de las reacciones adversas, también son bastante bajas y normalmente son como las clásicas de los medicamentos, las gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, pero que no tienen tampoco una tasa muy alta, afortunadamente. Algunos pacientes debutan con dolor abdominal, pero no es porque tengan úlcera, no tengan una erosión gastrointestinal. Es simplemente porque el fármaco puede provocar algunas molestias, sobre todo a nivel de la movilidad intestinal. Disculpe, ¿las células madres que se utilizan en el trasplante son del mismo paciente o son de otros pacientes? En este caso, del mismo paciente, ya, pero algunos, claro, pero en algunos casos ya pueden tener también rechazo dependiendo del tipo de tratamiento que se está haciendo. ¿Ya? Ahí en realidad no conozco mucho en qué tipo de utilidad clínica tiene el uso de esas células madres. ¿Ya? A eso lo desconozco. Bueno, esto no lo habíamos... Sí, ya lo vimos casi todo. Y finalmente lo que es, que dejamos como en pausa hace un poquitito rato atrás, que era este tema de los anticuerpos monoclonales, que yo no les quise hacer mucho hincapié ya porque es primero súper importante aclarar dos o tres cosas. Primero, los anticuerpos monoclonales no son nuevos. ¿Ya? Esto desde los años 50 que se hizo un planteamiento de estudio. Pero la metodología, la técnica para poder producirlos, purificarlos y tenerlos de manera adecuada para llevar a cabo tratamientos médicos, se ha dado de manera bastante importante en los últimos años y eso permite que tengamos entonces producción adecuada. Entonces, básicamente ya tenemos más o menos claro la estructura de los anticuerpos, que lo vimos recién. Yo les describí de manera muy somera, ni siquiera les hablé mucho del complemento ni nada de eso porque me va quedando poco tiempo. Entonces, es importante sí tener claro que esto depende obviamente de una respuesta inmune que es clásica, la que nosotros conocemos, y que el sistema de complemento es un sistema agregado que permite entonces de manera, como lo dice, complementaria, regular los procesos infecciosos a través de la destrucción. Bueno, en el caso de los anticuerpos monoclonales, no se ocupa mucho el tema del complemento. Lo que sí se ocupa es la alta afinidad que tiene y alta selectividad una inmunoglobulina para atacar un blanco proteico normalmente, y este entonces puede ser utilizado con distintas formas o distintos tipos de uso. ¿Ya? Aquí tenemos la respuesta clásica, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de un sistema inmune que termina finalmente en la producción de anticuerpos, y esta es la misma que se ocupa como les comentaba. ¿Qué ocurre cuando uno quiere llevar a cabo la síntesis de anticuerpos monoclonales? Se ocupan animales, ¿no es cierto?, en los que se hace el desafío y que ellos implementen la respuesta inmune en contra de lo que necesitamos. Por ejemplo, si un receptor que está mediando de manera importante las vías de desregulación del crecimiento celular y lleva a una neoplasia, entonces nosotros inyectamos con ese receptor al animal, él implementa una respuesta inmune, ¿no es cierto? Aquí se colocan unas células derivadas de mieloma que normalmente hacen que estas células son tremendamente lábiles, viven poco tiempo. La única forma de mantener células viables durante un tiempo largo y que no sean tan lábiles al manejo del laboratorio es que se ocupen células de mieloma. ¿Cómo se hace esa fusión? Estas se hacen, lo que pasa es que hay dos técnicas, unas que son las transfecciones, en las que tú insertas DNA de una célula en otra, y también puedes insertar algunos factores proteicos en una célula en otra. Esas son técnicas de biología celular y molecular que se hacen en laboratorios de ese tipo.
Entonces, lo que tú haces básicamente es tener una célula que es más estable en términos de su estructura, pero esta tú vas a llevar a cabo entonces la incorporación de todos los factores génicos y obviamente la capacidad productiva de los anticuerpos de esta a esta. Entonces tú conservas aquí la capacidad productiva del anticuerpo en esta célula y la puedes mantener, la puedes congelar en menos 80 grados, la puedes mantener durante meses congelada, no se deteriora, no le pasa nada, y tú puedes entonces, después estos hibridomas, llevar a cabo la expansión, ¿no es cierto?, clonal. Después tienes que descubrir cuáles son los hibridomas y para eso hay marcadores de superficie, hay proteínas de superficie que los identifican súper bien y tú separas las células que son monoclonales, o sea que en el fondo están produciendo solo el clon de la inmunoglobulina que te interesa. Porque cada inmunoglobulina tiene un gen que la expresa. Por eso es monoclonal, o sea, de expandirse solamente esa zona, digamos, génica y por lo tanto va a tener siempre la misma capacidad de interactuar con la otra proteína que me interesa. Porque si es policlonal, que es lo natural, nosotros siempre tenemos respuestas policlonales. ¿Por qué? Porque cuando un macrófago destruye una bacteria, son múltiples epítopes inmunogénicos los que están expresados. Y aparecen varios macrófagos, esto es una guerra. Entonces aparecen varios macrófagos, toman distintos trozos de la bacteria y todos son presentados. Y por lo tanto esos distintos trozos van a tener la estimulación a nivel inmunológico de distintas áreas génicas nuestras para generar estas inmunoglobulinas. Entonces van a ser toda inmunoglobulina M, por ejemplo, pero la región variable de la inmunoglobulina es distinta, es policlonal. Entonces yo tengo que llevar a cabo aquí entonces, primero, la selección, ¿no es cierto?, en este hibridoma del clon que me interesa, y una vez que tengo ese clon, lo expando y después purifico los anticuerpos. Se ve fácil, pero en realidad es más complicado. Entonces, ¿cómo yo ocupo estos anticuerpos monoclonales? Bueno, puedo ocuparlos de varias formas. Puedo ir y tomar un anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto?, formarlo, generarlo, para que identifique un receptor. Y básicamente lo que tengo es un efecto de tipo antagónico. Es que cuando estudiamos la materia, había unos que eran 100% humanos. Ya, de ahí voy para allá. Entonces, sí. Primero veamos el mecanismo, porque, claro, el que no sean 100% humanos, lo que tributa básicamente son los cuidados o la esperanza de efectos adversos. ¿Ya? Pero ahí lo vemos. En todo caso, aquí están los mecanismos. Por ejemplo, yo tengo una inmunoglobulina G, ¿no es cierto?, que va a tener una alta afinidad por un receptor. Por lo tanto, si yo coloco la inmunoglobulina en el receptor, bloqueo la actividad en el receptor. O sea, es lo mismo que un fármaco que tiene una acción antagonista. Por eso que básicamente cumple con la misma categoría. Pero aquí aparecen cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, puedo generar un anticuerpo que se fije en una proteína y que la zona que queda libre sea señalizadora. Por ejemplo, yo puedo colocar un anticuerpo que se fije en un tumor y se ocupa hoy en día, y ese anticuerpo yo le agrego un componente fluoróforo. Entonces, cuando estoy en la cirugía, yo coloco una luz ultravioleta, le doy obviamente el anticuerpo antes al paciente, espero unas 24 horas, 48 horas, dependiendo del anticuerpo monoclonal. Entonces coloco una luz ultravioleta y las células cancerosas son las únicas que florecen, porque están marcadas con el anticuerpo monoclonal. Y por lo tanto el cirujano va a extraer solo la zona tumoral y no tejido sano. Entonces, esa es una suerte de señalización, por ejemplo. Lo otro es que ocupemos la vía clásica, que tengamos una inmunoglobulina que identifique una célula tumoral, la colocamos ahí, que se ancle con su zona variable y que a la fracción constante aquí arriba, que normalmente es catalítica y activa el complemento. Y activado este complejo del complemento, activo en la membrana, lo que hace es hacerle un hoyo a la célula y la destruye. En este caso no va a ser una bacteria, va a ser una célula tumoral. Entonces ocupamos la vía clásica, pero yo creo, ¿no es cierto?, esta inmunoglobulina para que responda a una proteína específica de la célula de superficie tumoral. Eso también ya se hace. Lo otro es una citotoxicidad mediada por célula. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que se media la citotoxicidad, ya con las clásicas células estas citotóxicas que son CD8, y el marcaje de reconocimiento se hace también contra las proteínas que fueron entonces identificadas y por lo tanto la célula va a reconocer este tipo de anticuerpos
va a reconocer la zona en donde están anclados, que también pueden ser células tumorales u otras, y por lo tanto también los va a destruir. Y aquí aparecen algunos ejemplos ¿ya? De nombres de fármacos que son antagonistas, o sea, de anticuerpos monoclonales que son antagonistas, que señalizan, otros que son citotóxicos, ¿no es cierto?, dependientes de complementos, y otros que son citotóxicos directos en la célula. Obviamente este es mucho más efectivo que este, porque la célula uno es a uno. En este otro caso va a ser de miles, es a miles. Y por lo tanto la recuperación del paciente o la dinámica en términos de resolución del cuadro también lleva más tiempo. Entonces esas son las respuestas que uno ve. Para no dilatar más... no lo puse. Bueno, efectivamente en la Constitución, en el apunte está, en la estructura de los anticuerpos pueden haber varios tipos. Están, por ejemplo, los anticuerpos derivados directamente de ratones, que son los murinos, y que son altamente inmunogénicos, porque las proteínas son de ratón. Entonces, las expectativas que tenemos de llevar a cabo una reacción adversa por esta reacción inmunológica en contra del anticuerpo, altamente esperable. Por otro lado, si el gen que se incorporó y la proteína ya para generar el anticuerpo fue completamente humana, la verdad es que no vamos a tener ningún problema, o muy poco. ¿Ya? Pueden haber, pero muy poco. Y tenemos mezclas. ¿Ya? ¿Pero cómo se sintetizan las humanas? ¿La humana? ¿A partir de qué? No, estos son los genes. No, tú extraes los genes. Sí, pero ¿en qué los pones? Los transfectas en las células de mieloma. También es mieloma. Sí, claro. Todo hay que hacerlo en las células de mieloma, porque son las que sobreviven más tiempo. Entonces, el quimérico, la gracia que tiene es que conserva una muy pequeña parte, y justo en la región variable, que no es tan inmunogénica, de proteínas o aminoácidos de la clase murina, del ratón. Entonces, eso tú, al principio lo que se hizo eran solo murinos, ¿ya? Por la forma de la respuesta. Después se hicieron los quiméricos, y ahora en realidad se están haciendo muchos humanos. ¿Ya? Y esa es la... Entonces, ¿cuál es la gracia de los anticuerpos monoclonales? Tengo 4 vías, como vieron ahí ustedes, que yo puedo efectivamente implementar una terapia a través de anticuerpos monoclonales. Son tremendamente específicos. No cometen errores, no se van a otro órgano, tejido, no provocan más efectos adversos, son súper útiles. Y son como el sueño del farmacólogo. El sueño del farmacólogo es que demos un medicamento que ataque solo una cosa de manera precisa, sin provocar reacciones adversas, que no interfiera con otra, no haya interacciones con otros fármacos, y la inmunoglobulina estrella no interfieren, a menos que sean diseñadas para interferir. Bueno, y finalmente aquí un poco también para que sepan que los nombres raros de estos anticuerpos monoclonales obedecen a una estructura. Entonces tienen un nombre que normalmente el fabricante, el laboratorio, elige cómo le llama. Entonces todos los anticuerpos monoclonales de un laboratorio en particular, todos van a comenzar por aliro. Después vamos a ver de qué tipo de diana, o sea, si la diana va a ser cáncer, va a ser vascular, va a ser endotelio. Bueno, entonces aquí están las letras que ya se ha estandarizado a nivel internacional, cómo se va a colocar. Entonces, si yo tengo un anticuerpo monoclonal de este laboratorio, se va a llamar aliro. Si este anticuerpo va a actuar en alguna célula relacionada con el aparato cardiovascular, lleva una C. Después, saber de dónde viene. Si el origen es eminentemente murino, o sea, de ratón, lleva una O. Si es mezcla ratón-humano, quimérico, lleva una XI. Si es que es humanizado, que también es una mezcla génica, lleva SU. En este caso lleva una U, es genes humanos, ya 100%. Y finalmente MAB, que te indica aquí un anticuerpo monoclonal. No sé si podría dar un ejemplo como el rituximab, por ejemplo, para que... Claro, en el caso del rituximab, el rito es el nombre del laboratorio, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos ¿dónde está? Exib es quimérico. La O es de hueso. ¿Ya? Entonces es un anticuerpo monoclonal que va a actuar a nivel óseo, seguramente controlando algún tipo de neoplasia, por ejemplo. Xi, que es quimérico, y MAB, que es anticuerpo monoclonal.
Entonces, básicamente esa es la estructura para nombrarlo. Entonces uno tiene el nombre y sabe quién lo hizo, sabes cuál es el órgano o tejido diana, sabes cuál es la naturaleza, ojalá fueran todos U, porque te aseguras inmediatamente que no va a tener mayores efectos adversos. Y bueno, y MAP, todos terminan en MAP. ¿Ya? Así es que... Me queda una duda un poco de el mecanismo, ya sea antagonismo, señalización, citotoxicidad o citotoxicidad mediada por célula, va a depender de la estructura del anticuerpo, la vía que elija en el fondo por la vía que actúe. No, tú eliges en el momento que vas a crear el anticuerpo monoclonal la proteína a la cual va a actuar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tumor, ya hay muchos anticuerpos monoclonales para células tumorales. Si yo tengo un tumor, ya, yo voy a ver que ese tumor tiene receptores. Y esos receptores normalmente median la proliferación tumoral frente a algún agonista X, digamos, biológico molecular, ¿ya? En esta desregulación de células tumorales. Entonces yo podría decir, y puede tener también obviamente enzimas que están llevando a cabo algunos procesos, o puede manifestar proteínas en esta degeneración de la célula normal y que pasa tumoral, expresa proteínas raras, proteínas que no son de las normales. Entonces yo todo eso tengo como un mapa, ¿ya? Y con este mapa, entonces yo digo, a ver, en esta célula tumoral yo voy a elegir el receptor, que normalmente es el que inicia el proceso tumoral, o que hace que la proliferación sea muy potente. Entonces, ¿qué voy a elegir? Elijo el receptor, lo saco de la célula, no es una cosa fácil, aquí parece facilito, pero se saca el receptor, ese se inyecta en el ratón para que haga la respuesta inmune en contra del receptor, ahí voy a tener mi anticuerpo, hago el traspaso de este material génico para la célula de mieloma, después hago las expansiones clonales, selecciono la expansión monoclonal que está respondiendo exclusivamente a la parte del receptor que me interesa, que es la que está expresada extracelularmente, y después lo expando. Y eso lo produzco y lo vendo. ¿Te fijas? Pero también yo podría decir, no, ¿y para qué me complico tanto? Porque en realidad voy a bloquear y la célula no le hago nada. Matemos la célula. Si sé las proteínas que se expresan, extraigo la proteína que se expresa en la superficie de la célula, que no sea receptor, e implemento una respuesta, por ejemplo, con complemento o con ataque citotóxico. Entonces uno puede en alguna medida elegir. Obviamente cuando estás en el laboratorio hay cosas a veces que no puedes elegir. No sé, por ejemplo, se naturaliza el receptor al momento de sacarlo. Ya, aunque quisieras hacerlo, no puedes porque la técnica no te lo permite. Ya, hay que buscar otro camino. Entonces eso, entre comillas, que uno puede elegir así como en el supermercado, no es tan así. Pero están las opciones, digamos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Yo sé que ha sido intensa las 2 horas, pero ¿alguna duda, consulta respecto a lo que...? Y si no, bueno, podemos seguir. ¿Alguna duda en el streaming? ¿No? Ya, entonces recuperemos un poco de actividad. Vámonos al café. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Gracias, y volvemos en un minuto más. ¿En cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Son las 11. Si estamos bien, era justo a las 11. ¿Unos 15 minutos? Sí, 15 minutos. De nuevo la diapo de la nomenclatura. Mira, te explico, esto va a quedar en la PowerPoint. No es que mandarse. Bactera. ¿Sí? Bactera. ¿Ya? Ese es rituximab. R es... No, si yo lo entendí perfecto, sí, para mandarle al Roche. a otra persona. Es Roche. ¿Ya? ¿Ya?